Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando este miércoles 21 de abril. Bueno, el primer acto internacional se dio ayer del presidente electo con una reunión en Bogotá con el presidente Iván Duque. Y se ve una de las cosas que se podría valorar de esas reuniones, el impulso que piensan dar en conjunto los dos presidentes, el presidente electo y el presidente Duque, para que el Ecuador ingrese ya de pleno al Acuerdo del Pacífico. Y eso parece que es algo que el Ecuador lo ha venido trabajando, lo trabajó este gobierno y tiene una buena perspectiva, ¿no? Está también el tema del municipio, se presenta nuevamente esta acción ciudadana, ¿no? Para que el Consejo resuelva la permanencia o no del señor alcalde, el doctor Yunda. Para analizar, en cambio, cómo avanzan los temas de transmisión de mando, este ejercicio que la ciudadanía ha saludado y que ve, yo diría, con perspectiva, ha encabezado el señor ingeniero Juan Carlos Holguín, que integra el equipo de transición del presidente electo Guillermo Lasso, a quien saludamos. Juan Carlos, bienvenido, buenos días. Una primera evaluación de este acercamiento que además, hay que decirlo así, recalcarlo, la ciudadanía ha visto que se puede hacer política de otras maneras, ¿no? Bienvenido, Juan Carlos, buenos días. Muchas gracias, Francisco. Un buen día a todos los oyentes de Radio Democracia. Efectivamente, creo que el mensaje ha sido ese, que se puede hacer una transición respetando los valores democráticos, republicanos, con transparencia, en orden. Fue un primer proceso de entrega de la información por parte del gobierno saliente que nos permite, de cierta manera, tener un paneo general. Estamos trabajando bajo una metodología del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y básicamente en esa metodología la primera fase es una entrega que se conoce como el dossier de información. Este dossier es un cúmulo de información que permite tener este panorama general. El día de ayer hubo una segunda reunión ya de equipos técnicos revisando a detalle cierta información que fue entregada el lunes. Y a partir del próximo lunes inician las reuniones bilaterales, ya entre sectores de cada gabinete, lo que permite tener en ese momento ya de manera formal un estado, esperamos que sea real de las cosas. Y digo esperamos porque una transición es básicamente lo que se intenta conseguir. En ese escenario, la priorización ha sido el Plan Nacional de Vacunación de Guillermo Lasso y en una segunda instancia, no menos prioritaria, pero en un camino independiente, la transición de todo lo que tiene que ver con economía y finanzas del gobierno nacional. Claro, y entonces ahí los equipos van a ir conociendo. En el 2017, recuerdo, se hicieron 3 libros. Claro, era una continuación del proyecto político. Y esos 3 libros además indicaban que deberían continuar. Ustedes han recabado proyectos que están en ejecución, cosas que se podrían continuar y cómo están económicamente su nivel de ejecución. ¿A ese detalle están llegando o simplemente son grandes rubros por sectores? No, precisamente la metodología del PNUD lo que hace es que ambos gobiernos, a través de un sistema que se llama el SIGOP, podamos empalmar nuestros proyectos. Nosotros recibimos precisamente un detalle a través de unos formatos establecidos que determinan los proyectos en marcha, qué nivel de ejecución tienen, precisamente qué financiamiento tienen esos proyectos hasta fin de año. Y nosotros, por nuestro lado, vamos revisando los programas que el presidente Guillermo Lasso propuso en su plan de gobierno y haciendo lo que ellos técnicamente llaman el pre-empalme y empalme. La idea es que los ciudadanos no sientan una transición.
Tenemos, especialmente en América Latina, la visión de que un nuevo gobierno es un borra y va de nuevo. Y más allá de cualquier escenario, lo que se busca es que ningún servicio quede parado, que ningún ciudadano quede desatendido y que si hay obras que requieren Un básicamente impulso, una una... terminación, una Yeah. culminación, hay que hacer ese último impulso para terminarlas. De esa manera se logra una transición ordenada. Ahora, Eh, ¿qué se pidió de manera frontal? Que se paren contratos no necesarios de ujú. última hora, que se paren designaciones de última hora. Habíamos visto con preocupación que muchas entidades del Estado, en un Estado tan grande, porque hay que decirlo así, estamos recibiendo un Estado que durante 14 años fue alimentado por un proyecto político, quizás mucho menos en este último tiempo, pero al responder al mismo proyecto político en la elección Estaban pasada, ahí, les están fue ahí. muy difícil todavía destrabar algunas cosas. Sí, y de lo que usted dice, están ahí Entonces, 14 años. Usted revisa el rol de pagos y va a encontrarse a gente que ha estado 14 años ahí en puestos de decisión. Y en algunos de esos puestos de decisión, ustedes sí deberían hacer que se siente el cambio, Juan Carlos. bueno, esa es la idea, Francisco. Hay que entender que hay muchos puestos políticos Ujú. que fueron, se los conoce como de libre remoción, que han tenido ya funcionarios ahí que tuvieron una estabilidad. Entonces, el mismo gobierno nos ha explicado su visión de por qué no pudo hacer ciertos cambios en la estructura presidencial, por ejemplo, o en la estructura del resto del gobierno. Y eso es lo que vamos revisando en este proceso de transición. La idea es que nosotros podamos llegar con eficiencia el día uno. Fruto de ello, por ejemplo, el presidente Guillermo Lasso decidió hacer su primera gira internacional el día de ayer, su primera visita, todavía no de Estado, pero sí para poder poner un cronograma bastante eficiente con el presidente Duque, porque uno de los temas es esa entrada a la Alianza del Pacífico, por ejemplo, no puede esperar a que lleguemos al 24 de mayo y pongamos los temas que faltan. Ya Ya. teníamos nosotros un primer estatus en la información que nos entregó el lunes del canciller, y de esa manera el día de ayer se logró proclamar ya un cronograma de trabajo a partir del 25 de mayo para que Ecuador pueda adelantar todos los procesos en esta época de transición. Ya. Y usted decía una cosa que es muy importante, el haberle solicitado al presidente Moreno que no se hagan designaciones, que no se firmen contratos y que eso obviamente se traslade a toda la función pública, ¿no? Al Ejecutivo. Están por aprobar seguramente este viernes, por ejemplo, la ley de defensa de la dolarización y ahí, dependiendo de cómo salga el proyecto, habrá 3 o 5 cargos de dos juntas, o sea, entre 6 y 10 miembros que podrían recaer. Eso, por ejemplo, si nombra el actual presidente, sería una cosa que no sé, que no se vería bien, sino que ustedes dejarían como gobierno de tener esa representación. Es así y hemos planteado nuestras preocupaciones en cada una de las áreas y definitivamente lo que se busca más allá de la aprobación específica de la ley es que lo que esté en manos del presidente de la República y del gobierno eh, tenga un gesto de delicadeza. Es Ya, decir, si hay designaciones estrictamente necesarias, por ejemplo, no se puede dejar al país sin vacunación, se necesitan ya, más doctores. Entonces, tenemos que eso. saber que en el área de la salud y la pandemia hay una prioridad que no puede detenerse. Pero si se quieren comprar, por ejemplo, radares, como la semana pasada se buscaba hacer, era básicamente un contrato que puede esperar y que tiene que tener el gesto de delicadeza de que el nuevo gobierno en su política pública de seguridad vial determine qué es lo mejor, Ya. sí se puede detener. Entonces, poniendo prioritariamente los temas, hemos tenido un gesto de diálogo que ha fluido bastante bien
y hay que reconocer que los tres delegados del presidente Moreno hacia la Comisión de Transición han sido empáticos en entender que esta es una necesidad del nuevo gobierno. ¿Usted cree entonces que hay la posibilidad, siempre después tendrán que revisar cada funcionario que se haga cargo de las áreas, tendrán que ir a revisar, a chequear todo eso, a ver incluso sus equipos de colaboradores? Como usted dice, es un estado tan grande, van a necesitar de gente que además tenga una visión de país. Y en esa visión de país lo sectario no cuenta. Pero este primer acercamiento entonces usted lo valora y lo encuentra positivo. Como yo decía al inicio, la ciudadanía lo ha visto positivamente. Usted diría que entonces sí hay una información, porque a veces se sentía como un gobierno que no gobernaba, y especialmente en esa área de salud y la vacunación, como usted ha dicho. Ese plan ustedes lo han definido, pueden empatarse. Ese SIGOP que costó tanta plata, ¿sí está sirviendo ahora, Juan Carlos? Bueno, el SIGOP es una plataforma de Naciones Unidas en el Mm. caso de la transición. El SIGOP es una plataforma que precisamente lo que hace es que el gobierno saliente tenga que poner Todo ahí. en esa plataforma una información detallada sobre algunos, sobre todos los proyectos que se Sí. encuentran en ejecución. Entonces, aclarando eso, llegamos a vacunación, por ejemplo, y no nos podemos adelantar a dar un criterio. Lo que hemos visto públicamente hace unas semanas que el presidente saliente decía que no había un plan, nos levanta una alerta. Ahora vemos que hay un proceso de vacunación con muchos problemas hacia los ciudadanos, pero que se han ido, Que según van el gobierno encaminando. saliente, corrigiendo. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de que el plan de vacunación que ha propuesto Guillermo Lasso junto con su vicepresidente Alfredo Borrero pueda empatarse en lo que vayamos encontrando. Todavía no tenemos la información detallada, por ejemplo, de el estatus de los contratos de compras de vacunas, cómo están los compromisos de entrega logística de esos contratos que ya ha hecho el Estado. Cómo van las negociaciones previas entre Estado y farmacéuticas, Ujú. porque nosotros tenemos que sumar nuestras conversaciones A las a esos existentes. diálogos previos que son Estado-Estado o en otro caso Estado-farmacéutica, que es la única manera en que hoy las farmacéuticas negocian Están esas negociando, vacunas. sí. ¿Usted diría entonces que se podría, si bien el propio presidente ha dicho no había un plan, no conocíamos uno, ya hay una estructura funcionando y a esa usted le pueden dar una forma, digamos así, ¿no? Y para esto necesitan ya tener alguna persona que se vislumbre como el ministro de Salud, o no necesariamente, porque claro, comienzan a circular varias listas. En algunos casos uno entiende que habrán interesados en que se les incluya y se hacen ver. En otras hacen listas para destruir y decir, miren, estos son los que vienen. Y claro, hay toda esta especulación. Hay otras especulaciones que también han molestado a alguna gente que viene al gobierno, y se les ha comentado, de hecho, oiga, no se molesten. Ustedes están aceptando la vida pública. Aclaren y pongan, incluso la maledicencia, hay que de alguna manera aclararla. Usted en esas listas pasa por un montón de cargos y esperemos que sea uno, ¿no es cierto, Juan Carlos? Es una época normal en una transición que circulen nombres, como usted mismo lo menciona, que hayan vistas falsas, que en uno de los casos se trate de hacer daño, en otros se promocionen personas. Pero lo que puedo dar fe, siendo que no estoy autorizado por el presidente Lasso a la vocería en esos temas, Ujú. simplemente en la etapa de transición, es que él ha liderado un equipo desde hace varios años a nivel técnico para definir las prioridades de cada sector, esto a través del tanque de pensamiento Ecuador Libre, Ya. y que en estos primeros días ya se tiene un equipo de trabajo.
En las áreas más prioritarias, en las próximas horas habrá ya algunos anuncios, lo cual para nosotros como Comisión de Transición es bastante positivo porque ya son los mismos ministros los que podrán ir recibiendo la información de manera eficiente. Y creo que en el área de salud habrá un gran perfil que permite rápidamente, bajo el liderazgo de Alfredo Borrero, porque hay que entenderlo así. A él Guillermo se le va a Lasso, encargar, ¿no? claro, eligió a un médico precisamente avisorando lo que tenía como continuidad la pandemia y entregando al doctor Borrero todo el Plan Nacional de Vacunación, poniendo algo que se conoce en administración pública como una fuerza de tema, un task force que va a estar adscrito a la presidencia de la República, complementado con el vicepresidente, va a encargarse de los aspectos logísticos del Plan Nacional de Vacunación, porque uno de las grandes discusiones del trabajo en pandemia es precisamente que no todo es salud pública, hay una carga de logística enorme para vacunar a la gente. Y Por eso ahí en había otros un países, diálogo con ayer los, pudimos ver ahí había un diálogo con con el los sector sectores privado. privados, ¿no es cierto? Pero que además me parece que el Justamente ayer. presidente electo había participado incluso en algunas cosas de que él desde su sector había impulsado, Juan Carlos. Exactamente, se requiere del trabajo de todos. Y ayer en Colombia fuimos testigos de que se presentó ya el decreto presidencial que va a ser ley para que el trabajo y la atención a la pandemia sea una alianza público-privada. Y hemos visto con buenos ojos ese nivel de ayuda que existe, de Con integración compromiso, ¿no? entre universidades, sector privado y salud pública para que los ciudadanos se puedan vacunar rápidamente. Y creo que en esa línea este Plan Nacional de Vacunación tendrá, como digo, un gran perfil de ministro o ministra y posteriormente a esto un liderazgo del doctor Borrero para cumplir el que la mayor cantidad de ecuatorianos estén vacunados en 100 días. Juan Carlos, casi le digo ministro, todavía no sabemos cuál sea el rango, pero en todo caso va a estar usted ahí, ¿no es cierto? Va a estar. Se está entonces trabajando en el equipo también. Esto de la transición les va a llevar a ustedes a ir ya ubicando, a ver, ven, hazte cargo de esto, comienza a revisar estos temas. Y este tanque de pensamiento del que usted nos recuerda cómo ha venido trabajando el presidente electo. Entonces ya hay una especie de preparando el auto y lo que quiere es acelerar. Y antes de ir a esta otra parte que es ya los hechos que se suscitarán hasta el 24 de mayo, Juan Carlos. Sí, hay una idea de que se implementen rápidamente los equipos de gobierno. La verdad, en mi caso personal, yo tengo un encargo hasta el 20 de mayo, que es de entregar, junto con el resto de la Comisión de Transición, que está liderada por Iván Correa, el estado real en que vamos a recibir el país. Y lo importante del tanque de pensamiento es que trabaja sectorialmente con equipos independientes. De esa manera, a partir de las comisiones bilaterales del lunes, nosotros tenemos la posibilidad de tener equipos trabajando ya en cada una de las áreas de gobierno. Algo importante que hay que plantear es que también se avisora una posible reestructuración de ciertas secretarías que permitan darle un modelo más eficiente a la experiencia administrativa que tiene Guillermo Lasso. Nosotros creemos que después de muchos años llega alguien con una capacidad de gestión probada en lo privado al sector público. Por supuesto, no es igual, pero el presidente Lasso tiene experiencia en lo público y ha tenido experiencia en gestión en lo privado. Entonces, el modelo de administración que se quiere imprimir es de mucha eficiencia.
y creo que en eso ayuda el haber tenido un tanque de pensamiento durante algunos años que haya trabajado programáticamente cada uno de los temas. Entonces, usted decía, voy a estar con este encargo hasta el 20 de mayo, pero también van a tener que trabajar hasta el 20 de mayo, por ejemplo, con Cancillería, cómo organizar, no sé si un acto público, con invitados, con gobiernos amigos a los que normalmente se suele asistir. Suelen asistir, digamos, todo eso han discutido también antes de regresar a la parte de esta transición ordenada que se puede, ustedes lo están demostrando que se puede hacer, pero en donde se pueden quedar algunas cosas. Este acto del 24 de mayo también se está trabajando, Juan Carlos. Sí, bueno, de manera independiente hay una comisión que está encargada de lo que es el acto de toma de posesión el 24 de mayo. Ha habido toda la apertura de Cancillería a través del director de protocolo, el embajador Galo Yepes, la dirección de protocolo de la Asamblea Nacional y el presidente de la Asamblea Nacional, para que desde la semana pasada, la primera reunión fue el día martes, se haga esta comisión que debe estudiar un acto en medio de una pandemia. Hay que entender aquí que la prioridad es la situación crítica de pandemia que vive el Ecuador y que en estos últimos días, además, por información del COE, se ha disparado. Y en relación a esto, el día de ayer precisamente se hizo la revisión de los protocolos de bioseguridad, la revisión de los aforos. No va a ser una toma de posesión como en los años anteriores o en gobiernos anteriores, será muy austera, será con pocas personas y creo que se esperan las visitas de los presidentes más cercanos que puedan viajar. Nuevamente, para todos la prioridad es la pandemia y si en algún momento se podría correr un riesgo inclusive de que un viaje internacional de una delegación ponga en riesgo al Ecuador, Guillermo Lazo ha sido enfático en que se Es pone primero la preferible salud que de no, todos ¿ya? antes que la protocolar. Sí, pero siempre le da, ¿no?, un impulso la presencia de líderes Sí. internacionales a una posesión de un nuevo presidente. Y este ambiente de esperanza que nos ha causado después del 11 de abril, que se ve con más tranquilidad, que la gente quiere, ¿usted siente que entre lo que hay que hacer, esta transición y este traspaso de gobierno, hay gente que, como decíamos al inicio, 14 años de estar ahí representando un proyecto político, les va a costar intercambiar, pero hay que entender que este es otra visión, que no es el mismo proyecto político y que ustedes no pueden correrse el riesgo de que boicoteen desde el primer día el trabajo. Difícil situación, Francisco, pero lo tenemos en el radar. Tenemos primero que revisar con detalle las cargas operativas que tiene en este momento el gobierno nacional, las estructuras, cómo están, por ejemplo, los contratos y la situación de los funcionarios públicos de calidad que han sido de carrera muchos Ujú. años antes, cómo están esos nombramientos políticos, cómo están los contratos provisionales. Y hay un Correcto. equipo trabajando desde la lógica de estructuración de la administración en la comisión de transición por parte de Guillermo Lazo, que precisamente está revisando a detalle eso. Por eso Ya, nos preocuparon nombramientos de última hora, ya, porque porque se dieron más cuenta que allá estaban de haciendo. en la delicadeza de la gestión, ver que hayan designaciones de funcionarios, por ejemplo, en algunas Pasándoles a entidades del carrera, Estado. del nivel político a carrera. Y Exactamente, son las pasando de un jugadas. nombramiento provisional a un nombramiento ya formal, Definitivo. te genera una imposibilidad de cualquier reestructuración o de que el presidente Guillermo Lazo ponga personas de su confianza en esos puestos. Y claro, van a encontrarse con gente también en comisión de servicios que o deberá regresar
a sus cargos o deberán ser candidatos, Juan Carlos. Todas estas cosas que parecen que no, pero sí, están ahí y que hay que tomar definiciones, ¿no? No es fácil esto, Juan Carlos. No es fácil, Francisco, pero bueno, tenemos mucha ilusión de que el resultado del pasado 11 de abril despierta la posibilidad de una administración diferente. Y en eso tenemos todos confianza en Guillermo Lasso, de que lidere este cambio, y nuestro rol debe terminar en entregar un estado real de las cosas, ojalá con toda la transparencia posible. Hasta el día de hoy ha sido así. Y con la ayuda del PNUD para lograr que sea una transición democrática. Sí, le decía que claro, recuerdo hace algunos años esto del SIGOP, que ya tenía la plataforma esta para que todo ingrese, para que todos puedan revisarse. Y es un instrumento que, bueno, que si es que ustedes lo están usando es bueno, porque le costó al Ecuador. Es verdad que con un crédito no reembolsable, pero le costó al Ecuador, se pudo haber hecho otra cosa, y a veces no se ha usado, como el SIGEB y un montón de otras plataformas que se supone era para controlar todo y no necesariamente para estar encima de todo, ¿no es cierto? ¿Qué ha encontrado? Le veo que está muy contento, que satisfecho del trabajo. ¿Hay alguna área en la que usted sienta mayor preocupación, que diga, esto como que no, pongámosle un poco de sal, como que no me convence, nos están tomando el pelo? ¿Hay alguna cosa de esas o usted ve que lo que pueden darles les están dando? Se le fue el micrófono, Juan Carlos. A partir del día lunes, Francisco, tendremos la capacidad de dar una opinión, porque, como comento, a partir del día lunes empiezan las reuniones bilaterales, es decir, de cada sector con cada ministerio, y ahí vamos a tener la información detallada. El dossier general es un dossier explicativo, contrato tal, ejecución en tal porcentaje, presupuesto que tiene. Una maqueta de lo que está pasando. Énfasis en lo financiero, claro, lo financiero y económico, saldos en caja, por ejemplo. Claro. Eso tiene una preocupación inmediata del presidente Guillermo Lasso, porque usted llega el 24 y debe pagar sueldos en una semana. Entonces, ahí estamos poniendo un equipo que revise a fondo el estado real de las cosas, tomando en cuenta que el presidente saliente, de manera sincera, porque creo que no fue una broma, sino que trató de ser sincero, dice que no deja la mesa servida. Sí, está consciente de lo que ha pasado. Francisco, sí. Yo le tengo que agradecer. Sí, no, nosotros también ya sabíamos que es esto, pero había que, como le decía, ponerle un poco de sal. Pero bueno, por lo menos vemos que hasta el 20 ya está. Juan Carlos, muchas gracias por atendernos. Estaremos en contacto. Suerte con el encargo. Muchas gracias, Francisco. Ha estado con nosotros Juan Carlos Holguín, miembro de la Comisión de Transición o de Transmisión de Mando. Enseguida volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella, cómodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses, usando tu tarjeta Pacificar. ¿Qué esperas para pagarlos? Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Clínica Santa Lucía, su visión es nuestra misión. Con 65 años a su servicio, ahora más cerca de ti, con nuestro nuevo centro de diagnóstico y óptica en Miravalle 3,